Pasamos a la parte 2. Vamos a hablar, para así tenemos un poco más de tiempo, de la obra cinematográfica que ha hecho este gran cineasta que se llama Tarkovsky a través de su película del 72, Solaris. Tarkovsky no incluía una visión soviética sobre el montaje como factor principal. Cuando lo usa magistralmente, por supuesto, y es una clave poética que él maneja de pe a pa. Pero la diferencia con la literatura que estamos manejando sobre cine soviético era en otros puntos más convencional como en el resto del mundo, ¿no? Entonces era el artista en su forja hace su obra y la materializa. Y ese es el punto final. Bueno, obviamente un punto en el que no estaba de acuerdo ni Tarkovsky, ni yo, ni otra gente. Habíamos visto en el video pasado como él decía que el propio receptor de la obra la concluye. El artista pone las cartas sobre la mesa y el receptor las toma, las interpreta también en base a sus momentos anímicos. Él también juega en la creación en base a los sistemas anímicos de sus personajes y de las grabaciones. Bueno, todos sabemos que su otra obra maestra, Stalker, basada en Picnic Extraterrestre de los hermanos Strugatsky, un libro fantástico que ya trataremos en este canal, le causó la muerte porque lamentablemente no se sabía que ahí había unas aguas contaminadas en esa fábrica donde se filmaron esas escenas maravillosas, ¿no? Esa central química. Bueno, cosas trágicas de la vida, ¿no? Nos encontramos en este film con todo lo que ya vimos, tanto en la película norteamericana como en la película miniserie televisiva rusa. Kelvin es el psicólogo que viaja a la estación, pero es una película que funciona como un círculo. Empieza con una escena muy lenta al costado de la casa donde vive Kelvin, y hay un lago y unas plantas marítimas. Ya hay una referencia ahí al océano solarístico. Y él maneja mucho los loops y maneja mucho los cambios de perspectiva. Y él sabe que nosotros estamos viendo una película. Él no pide que exista una forma real. No quiere esa cámara delante con un solo plano y entonces nosotros nos sumerjamos y pensamos que estamos viendo la realidad. Él quiere que nosotros sepamos que estamos viendo una película, rompe la cuarta pared y lo aproveche. Por ejemplo, después de la escena del lago, se ven unas filmaciones. Toda la filmación que no es propia de lo que viene a ser la realidad, las comunicaciones son en blanco y negro. Cosa que todos sabemos que en el futuro, o en ese pseudo años 70, 80, se iba a manejar el color, porque este film es en color. Pero él hace cambios de paleta a propósito, incluyendo algunas partes con unos azules, y quiere utilizar ese pseudo gris, blanco y negro para las comunicaciones. Y se ve a un hombre, un astronauta, al que lo están interrogando de forma prácticamente violenta, grandes grupos de evidencias científicas, y se ve atrás a Tsiolkovsky y a Gagarin. Para la gente que no conoce la historia de la cosmonáutica soviética, ver la imagen de Tsiolkovsky no significa nada en el film, pero para nosotros sí. Tsiolkovsky fue un maestro autodidacta, prácticamente sordo, que desarrolló las teorías, no solamente
de cómo un cohete tiene que funcionar por múltiples etapas, sino que imaginó cómo iban a funcionar las naves en el vacío, habló sobre esferas que toman toda la energía del Sol, o sea, lo que conocemos como esferas de Dyson ya estaba manejado en la Unión Soviética desde antes, y el maestro Korolev, una de las personas que yo más admiro, tuvo contacto con su obra, con todo el legado magnífico de Tsiolkovsky. Korolev fue, estamos hablando, diseñador jefe de la primera nave espacial, Vostok, Oriente, que llevó a Gagarin al espacio, a la primera mujer, después siguió participando, de los primeros artistas, etc. Pero no nos desviemos de ese punto. Eso yo lo quería recalcar porque es muy interesante cómo sabe de historia el señor Tarkovsky. El señor Tarkovsky entonces nos plantea cambios de planos, nos plantea un viaje prácticamente onírico del Prometeo hacia la estación, donde el Prometeo no es visto, sino que parece más una escena de 2001 que un viaje espacial. Se nos presentan las mismas situaciones que en las otras películas. Primero aparece la mujer, después aparece esa muerte, ese asesinato de mandándola al espacio, pero obviamente tenemos unos efectos especiales muy buenos, una estación espacial con partes retro muy interesantes. También está, ¿cómo se puede decir? La importancia del perro y el caballo. Aparecen simbólicamente esos animales en varios puntos de la película como referencias. Y hasta inclusive cuando la mujer de Kelvin empieza a darse cuenta que en realidad no es un ser humano, también aparece el perro que ellos tenían en su casa. Ahora, en esa filmación primeriza tenemos que se ve a un bebé gigante de 4 metros, que era el hijo de uno de los astronautas muertos durante uno de los accidentes que hubo. La primera parte es de Solaris de Tarkovsky. Sí toma muchos de los elementos del libro, los profundiza, nos habla de la solarística, nos habla de todas las características del mundo oceánico cerebral, de las formaciones, pero con distanciamiento. Muchas cosas no las muestra, para que nosotros nos las imaginemos. En otro tipo de cine hubiera sido mostrado. Aquí es narrado. Otras personas critican eso. Critican cuando se escribe una narración dentro de otra narración. Y eso es muy importante, ¿eh? Eso es muy inteligente a veces hacerlo, ¿no? Hay un punto fundamental donde Tarkovsky se toma la libertad total de mostrarnos un cuadro durante varios minutos, ¿no? Es de Bruegel el Viejo. Son los cazadores de la nieve. Es un cuadro clásico, como parte de la música que él maneja, y nos muestra los detalles de ese cuadro. Y uno dice, pucha, tenemos otra vez otro corte que nos saca que esto es un film de corte realista como convencional. Si nosotros vemos, por ejemplo, una película, ahora podemos creer eso. Se maneja otra vez con un distanciamiento y tenemos minutos enteros donde vemos un cuadro. Pero después ese cuadro aparece un segundo colgado en la pared cuando ella recuerda su vida en la Tierra antes de suicidarse. Que es por las mismas causas que en el telefilm del 68. Es porque pensaba que Kelvin no la amaba lo suficiente. Es esa especie como de suicidio a la especie de shakespeariano, por llamarlo así. No es un suicidio
tal vez por esto del embarazo, que de alguna forma podemos llamarlo hasta más banal norteamericano. Esto va más allá, va a otro tipo de sentimiento, un suicidio por esas características, también por ese pinchazo. Tenemos entonces cosas fundamentales en el cine de Tarkovsky. No vamos a ir solo a hablar de la magia de ese 10 de 10 que es Solaris. Termina también con el milagro. Por eso yo decía, es un círculo. Es Uroboros que muerde su propia cola. Aparece la isla de nuevo, donde está el lago del principio. ¿Por qué digo isla? Porque esa isla ya está en Solaris. Y se pensaba que todo había terminado, que ya estaba la muerte presente, que otra vez su mujer había muerto a base de ese rayo destructor que los científicos habían creado para evitar que salieran las formas de Solaris. Pero vemos que llueve dentro de la casa y vemos que está el padre. ¿Está el padre? ¿Estarán los hijos adentro? ¿Estará de nuevo ella? La actriz que interpreta a nuestra principal no es esa mujer de la teleserie 68, inocente y 19 años. Él maneja unas paletas plásticas maravillosas de cuando la conoció de joven con un vestido y después con tejidos. Ella está unida al tejido. Vamos a verla con dos vestuarios principales que son como unos buzos de lana o de hilo. Yo no sé bien esos temas de los tejidos, ¿no? Pero ustedes se van a dar cuenta al verla. Tiene un look muy diferente a la de las otras dos películas. Pero la obra de Tarkovsky va más allá. Y termina en ese loop, pero está muy unida a la poesía de su padre. Su padre fue un poeta de mediano alcance en la Unión Soviética. Y en El espejo, que es otra obra cumbre del cine, donde él maneja una multitud de planos, encuadres, representaciones oníricas, el propio padre de Tarkovsky recita los poemas. De alguna forma, El espejo y Solaris están unidas, en más puntos de los que se cree. Y todas las obras de Tarkovsky están unidas y son secuenciales. Yo quería citar El espejo porque me parece que El espejo es inseparable de todo lo que se ha logrado en un film de ciencia ficción intimista, donde juega hasta en algunos puntos con casi el terror Tarkovsky, en un manejo estupendo de los tiempos, en un manejo estupendo de los planos y del color. ¿Quién ha sido todo monstruo del color? Kubrick. Lo tenemos en 2001 y lo tenemos en El Resplandor, siempre también manejando el color como algo principal. Hoy nos acompaña el mate en esta mañana de cine. Entonces, tenemos esa unión de los dos films y tenemos algo más también. Tenemos la idea de trascendencia, de recuperar el amor, y la idea de trascendencia al ver Solaris y la obra de Tarkovsky es recuperar el gusto del buen cine. Hay una diferencia entre cada una de estas versiones. Yo recuerdo, de muy pequeño haberla visto, cómo me impresionó. Vi antes la película
que la lectura del libro. El libro obviamente me parece fantástico, pero no es el punto principal de este video. ¿Qué pasa cuando nosotros planteamos un análisis cinematográfico? Nosotros no solamente podemos hablar de direcciones y de puntos técnicos, sino que a las obras hay que verlas también con el corazón. Y eso Tarkovsky lo maneja y lo sabe. Un gran amor por la naturaleza tenía este hombre, que se ve representado en el film, especialmente en toda la parte de la isla, ¿no? O en su versión terrestre, la casa con el lago. Eso se ve en otras de las películas. Siempre se ve esa presencia natural. Y aparte se ven las entrevistas de Tarkovsky, que él habla del mensaje a la juventud. Y le dice, aprendan a estar solos. Yo lo hablaba esto cuando hablábamos en el conversatorio, que estén atentos a las cosas que vamos poniendo en la página de Editorial Solaris de Uruguay, que aprendan a estar en soledad consigo mismo. Eso es uno de los puntos del crecimiento humano. Todo el tiempo queremos estar rodeados de gente, de la vorágine, del ruido, de la ciudad. Solaris es todo lo contrario. Es lo insondable. Es un océano cósmico, inteligente. Al mismo tiempo es Dios o no es Dios. Se ha hablado infinidad de pavadas sobre que solo se podía filmar en la Unión Soviética realismo socialista. Eso es mentira. Obviamente que Tarkovsky tuvo sus problemas y después terminó en el exilio. No son motivos de esta conversación. Todo eso lo pueden averiguar ustedes por sí mismos. Pero hay cine que a veces no tiene respuestas. A veces plantea preguntas y a veces funciona como una obra plástica. Lo que no estamos acostumbrados es a ver una película y saber que es una película. Estamos acostumbrados a querernos sumergir en una serie o en algo donde creamos que lo que vemos es real. Creamos que ese vampiro existe. Me imagino un vampiro de Tarkovsky no sería así, ¿no? Pero bueno, nos estamos viendo, chicos. Vamos a seguir con esto mucho más adelante.